Leemos el Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos del 51 al 58. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre, y el pan que yo les voy a dar es mi carne, para que el mundo tenga vida. Entonces los judíos se pusieron a discutir entre sí: ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: Yo les aseguro, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no podrán tener vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre que me ha enviado posee la vida y yo vivo por él, así también el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo. No es como el maná que comieron sus padres, pues murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Estas palabras que escuchamos están insertadas en un largo discurso. Uno es un relato y luego de esto vienen las consecuencias del relato y este diálogo. Jesús había multiplicado 5 panes de cebada y 2 pescados en la orilla noroccidental del lago de Galilea. Había hecho que se alimentaran 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, en un lugar que probablemente sea Betsaida, o más arriba de Tiberíades y cerca de Cafarnaúm. La gente que se había alimentado con esos panes quería proclamar rey a Jesús, y él evitó que los discípulos se vieran arrastrados por la emoción de estas gentes. Los despidió y se embarcaron y se fueron hacia Cafarnaúm, mientras Jesús se retiró a la montaña a hacer oración. Y ya entrada la noche, mientras los discípulos batallaban porque el viento les era contrario, Jesús los alcanzó caminando sobre el agua contra el viento y a mayor velocidad que la barca en la que iban bregando los discípulos. Cuando ellos quisieron subirlo a la barca, llegaron al lugar a donde se dirigían, y eso que ya estaban apenas a la mitad de ese sitio acuático. A la mañana siguiente, las personas que habían comido los panes milagrosamente multiplicados descubrieron que Jesús no se había ido con los discípulos y que no había más que una barca. Pero llegaron barcas del sur de la región de Tiberíades y se embarcaron en ellas y se dirigieron a Cafarnaúm, porque vieron hacia dónde se encauzó la barca en que viajaban los discípulos. Al llegar allá, le preguntaron a Jesús que cuándo había llegado allí, y Jesús tomó el diálogo directamente. Ustedes me buscan no porque han visto signos o señales. Habían venido primero a verlo por las señales o signos que hacía curando a los enfermos, pero no entendieron el signo de esta multiplicación de los panes. Y Jesús los invitó a trabajar por el alimento que dura para siempre, que hicieran la obra del Señor, y le preguntan que cuál obra tienen que hacer, y él les dice que tienen que creer en el Hijo del Hombre que el Padre ha enviado. Le piden que les dé una señal, como Moisés les hizo en el desierto, y Jesús aclaró que no había sido Moisés el que les había dado el pan del cielo, sino el Padre de Jesús el que les dio el pan del cielo. Y les dijo que él les iba a dar el pan del cielo, primero el Padre y luego Jesús, a quien le piden danos de ese pan. Él les dice que él es el pan de vida, y el que venga a él no tendrá hambre y nunca tendrá sed. Y les dice que cómo es posible que ellos vengan a él cuando el Padre los atrae. Él no va a echar fuera a nadie, porque la voluntad del Padre es que no se pierda ninguno de los que el Padre le ha dado, y va a resucitarlos al final a los que crean en él. Pero los judíos, especialmente algunos paisanos, murmuran
son galileos, conocen a su padre y dicen cómo éste puede decir que es el pan bajado del cielo. Jesús los invitó a no murmurar y los invitó a que entendieran que si el Padre no los había traído, no podrían creer en Él. Y Él les dice que el que cree en Él tiene vida eterna y que Él es el pan de vida que supera al maná que comieron sus padres porque murieron. Él les va a dar el verdadero pan del cielo y es aquí donde entran las palabras que hoy escuchamos. Los que comieron el maná murieron, pero los que coman este pan que Jesús les va a dar, que es el pan bajado del cielo, vivirán para siempre. Su vida se conservará eternamente, pero solo si comen ese pan. Y ese pan es Jesús. El pan que les va a dar es su propia carne. Así como el pan alimenta, conserva la energía y las fuerzas para vivir, así Jesús les va a dar vida al mundo entero, no solo los judíos. Los judíos al encontrar esta explicación se ponen entonces a discutir entre ellos cómo era posible que Jesús pudiera ofrecerles como alimento su propia carne. Y esto es importante porque Jesús les dice: yo les aseguro, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no pueden tener vida en ustedes. Y esto es importante, es una frase condicional. Nadie que no coma la carne del Hijo del Hombre y nadie que no beba la sangre del Hijo del Hombre, que es Jesús, podrá tener vida en él. Y el verbo que aquí aparece es un verbo fuerte, no solamente es comer, significa devorar, pero a la manera en que una bestia feroz come su víctima. Así Jesús está hablando cruda y claramente de que hay que comer el cuerpo suyo para tener la vida eterna y para que al final de esta vida sean resucitados por Jesús aquellos que creen que Él es el pan vivo bajado del cielo y que se nutren con su carne, que la comen y que beben su propia sangre. Así tendrán la vida eterna y Jesús el último día los va a resucitar. Jesús les hace saber que su carne es la verdadera bebida, su verdadera comida y la sangre una verdadera bebida, la verdadera auténtica alimentación que viene de Dios. Porque aquel que come y bebe la sangre de Jesús no solo se alimenta y se conserva en vida, se une a Jesús y Jesús se une a él. De aquí la palabra que la iglesia usa, comunión. Cuando alguien recibe la alimentación del cuerpo de Jesús, recibe la carne de Jesús o la sangre de Jesús, se une a Jesús y Jesús se une a quien la recibe. De aquí es que la iglesia habla de la comunión, sea la primera, la segunda o una de muchas que en su vida haya recibido. Y Jesús dice que a la manera que el Padre lo envió, así Jesús posee la vida y vive por él, pero también quien lo come va a vivir eternamente al modo que él vive la vida del Padre. Y el pan que ha bajado del cielo es Jesús, que supera los efectos del maná que comieron los antiguos hebreos en el desierto, los antepasados de los que están presentes y que murieron después de haber comido este pan. Jesús les dice que el que come de este pan, que es el mismo, tendrá la vida para la eternidad. Y este es un punto de referencia claro para todo aquel que pretende ser discípulo de Jesús. Por eso, muchos al entender con toda contundencia, con toda la evidencia que Jesús está hablando de su propia carne, de su propia sangre, se escandalizan y a partir de entonces se separan, se apartan de Jesús, porque no quieren creer que Él pueda darles a comer su propia carne y a beber su sangre. Pero Jesús no se retracta, no dulcifica las cosas que ha dicho, las ratifica y las confirma. Y por eso aquel que es discípulo de Jesús se alimenta de Él en la manera que Él quiso dejarnos su cuerpo y su sangre misteriosamente en la celebración de la misa. El pan y el vino se convierten en su cuerpo y en su sangre, son alimento de vida eterna que unen al verdadero discípulo, al auténtico cristiano, a Jesús, que es el pan bajado del cielo
y que da la vida para siempre. Que el Señor los bendiga. Hasta pronto. Sea alabado el Santísimo.